Hoy vamos a hablar de los pases. ¿Qué significan los pases ante la visión espírita? El espíritu André Luis, en el libro En los dominios de la mediunidad, capítulo 17, nos dice: el pase es transfusión de energías, alterando el campo celular. El espíritu Emanuel, en el libro El Consolador, pregunta 98, nos dice: el pase es transfusión de energías psíquicas. Allan Kardec, en la Génesis, capítulo 14, ítem 34, nos dice que es muy común la facultad de curar por la influencia fluídica que puede desenvolverse por medio del ejercicio. Pero la de curar instantáneamente por la imposición de las manos, esa es más rara, y su grado máximo se debe considerar excepcional. En el libro también del maestro Kardec, El cielo y el infierno, segunda parte, capítulo 1, ítem 15, dice: por la oración sincera, que es una magnetización espiritual, se provoca la desagregación más rápida del fluido periespiritual. Para comprender en amplitud a qué se refieren los espíritus y Allan Kardec, consultamos a la Real Academia Española, RAE, qué significa la palabra pase. Y nos dice que el pase, en la primera definición, es acción y efecto de pasar. En la segunda definición nos dice: cada uno de los movimientos que hace con las manos el magnetizador, ya sea a distancia, ya tocando ligeramente el cuerpo de la persona que quiere someter a su influencia. Observen ustedes que en esta definición está la palabra magnetizador. Consultamos nuevamente la RAE y nos dice que es persona o cosa que magnetiza. Con esto último nos remontaremos a mucho tiempo atrás, muy atrás, ya que el pase nació en las civilizaciones antiguas como un ritual de creencias primitivas. Por ejemplo, en Caldea y en la India, los magos y los brahmanes curaban a través de la mirada, provocando la letargia y el sueño. Los egipcios desarrollaron el arte de curar por fricciones magnéticas. Los griegos aprendieron de los egipcios. Heródoto, historiador y geógrafo nacido en Turquía, tradicionalmente considerado como el padre de la historia en el mundo occidental, destaca en sus obras los santuarios que ya existían en esa época para la realización de las fricciones magnéticas. En Roma, la salud se recuperaba mediante también operaciones magnéticas. Los llamados brujos, faquires, incluso personas de ciencia utilizaban este tipo de atención a los enfermos, como por ejemplo Galeno, médico, cirujano y filósofo griego al servicio del Imperio Romano. E Hipócrates, considerado por muchos autores como el padre de la medicina. Sabemos también de Jesús, en los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que existen registros donde él y sus discípulos ejercitaban la técnica de la cura o alivio fluídico a través de las manos. Por ejemplo, la cura a los leprosos, el caso de Lázaro, la vista a los ciegos, el siervo del centurión, que es el que pronuncia la frase: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Esta frase describe a este centurión romano reconociendo la autoridad de Jesús. Le pide que sane a su criado. Jesús no necesita estar presente físicamente para realizar la curación. Asombrado por la fe del centurión, accede a su petición y sana a distancia al criado. Dejamos los tiempos antiguos y descendemos a 1778, cuando Franz Anton Mesmer llega a París
anunciando el descubrimiento de una fuerza magnética que se manifestaba a través de la acción de un fluido distribuido universalmente, que se insinuaba en la sustancia de los nervios y otorgaba al cuerpo humano propiedades semejantes a las del imán. Ese fluido, debidamente controlado, podía ser utilizado con una finalidad terapéutica. Como todo descubrimiento, tuvo voces a favor y, por supuesto, voces en contra. Muchos médicos y científicos apoyaron su idea. El marqués de Puysegur, el barón Dupotet, Charles Lafontaine, el padre Gassner en Alemania, este cura alemán, Gassner inducía a sus pacientes al estado cataléptico, admitiendo la influencia espiritual. Lo siguieron otros investigadores como Charcot, Janet, Myers, Julian Ochorowicz, Binet, entre otros. Entonces, ustedes se preguntarán cómo se relaciona esto que acabo de relatar con el espiritismo. El magnetismo atraía mucho la atención de un gran hombre de ciencia, el profesor Hippolyte Léon Denisard Rivail, conocido después con el seudónimo de Allan Kardec. Los vínculos del espiritismo con el magnetismo quedaron registrados en sus anotaciones en el libro Obras Póstumas, cuando en 1854 le llegan informaciones a través del magnetizador Fortier, quien le dice: parece que no solamente las personas pueden ser magnetizadas. Se refería al fenómeno de las mesas parlantes o mesas danzantes, como se le decía en esa época. Ahí comienzan las investigaciones de observación y experimentación de Allan Kardec, donde dice: todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Nace el espiritismo. En 1858, al año del lanzamiento de los espíritus, que tuvo lugar el 18 de abril de 1857, Kardec señala que el magnetismo preparó el camino del espiritismo, de los fenómenos magnéticos, sonambulismo, éxtasis, a las manifestaciones espíritas. Su conexión es tal que resulta imposible hablar de uno sin referirse al otro. Bien, hasta aquí es un muy breve recorrido histórico, ya que a través de Mesmer llega también la hipnosis y la idea de que las fuerzas gravitacionales de los astros tenían un papel en la salud y en la enfermedad, expandiendo de forma intuitiva la teoría de la gravedad de Isaac Newton. Estamos observando que los paces han recorrido un largo camino desde el comienzo de la humanidad, como una práctica terapéutica eficiente, y en la actualidad recibe diferentes nombres: magnetoterapia, fluidoterapia, bioenergía, imposición de manos, transfusión de energías, terapia holística, reiki, medicina energética, entre otros. Todos los que estamos acá y en el Zoom tenemos el conocimiento de que somos espíritu, periespíritu y cuerpo, que el origen de todo lo que existe es Dios, fuente de infinito poder, que en el acto de la creación hace surgir el espíritu, principio generador de las individualidades inteligentes, incorpóreas, que pueblan el universo, y también está el fluido universal, fuente a partir de la cual se organizan todas las cosas. Entonces tenemos el fluido cósmico universal, que es la materia elemental, es la sustancia que permea todo el universo. El fluido vital, que es el intermediario,
es el responsable de la fuerza motriz que genera el movimiento de los cuerpos físicos. Y el principio inteligente, el principio vital, agente, que es el agente fundamental para la existencia y funcionamiento de los seres vivos. Sin el principio vital, la vida no sería posible. Este principio es transmisible de un ser hacia otro, incluso nosotros absorbemos el fluido vital de los reinos mineral, vegetal y animal. Intercambiamos constantemente este fluido. También sabemos que el espíritu es el principio inteligente del universo, creado por Dios e inmortal, es decir, que tuvo un inicio en el tiempo, pero que ya no tendrá fin. En su paso por los diferentes planos, irá evolucionando, camino a la perfección y a la felicidad. Bien, seguimos, tenemos el periespíritu. ¿Qué es el periespíritu? Es el lazo que une el alma al cuerpo. Es semimaterial, es de naturaleza intermedia entre el espíritu y el cuerpo. Y es preciso que así sea para que los dos se puedan comunicar, uno con el otro. Dice Gabriel Delam, es en él que se almacena, registra, conserva todas las percepciones, las voluntades e ideales del alma. Es, en fin, el guardián fiel, el acervo imperecible de nuestro pasado. En su sustancia incorruptible se fijan las leyes de nuestro desenvolvimiento, tornándolo por excelencia el conservador de nuestra personalidad. Por eso es que en él reside la memoria. Las heridas o lesiones provocadas por motu propio son un atentado al cuerpo que repercute en el periespíritu. En futuras encarnaciones, estas lecciones repercutirán como enfermedades patológicas, enseñando al hombre, por el dolor, la obligación de valorizar la vida y el respeto a Dios. Estas acciones voluntarias de irrespeto graban en él los disturbios patológicos tales como la esquizofrenia, la epilepsia, el cáncer, el mal de Hansen, que es la lepra, von Recklinghausen, que es la neurofibromatosis, que son tumores benignos antiestéticos en la piel, entre otras enfermedades patológicas. Ahora vamos a ver 4 propiedades del periespíritu, pero aclaro que no son las únicas. El periespíritu tiene múltiples propiedades, pero en este caso que estamos tratando solo vamos a ver 4. Y es expansividad y flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el periespíritu se adapta a la voluntad del espíritu, que le puede dar la apariencia que desee, puede, bajo el influjo del pensamiento, expandir, contraer y modificar su apariencia. Sigue irradiación. Y acá nos dice Kardec, el periespíritu no se encuentra cerrado en los límites del cuerpo como en una caja. Por su naturaleza fluídica es expansible. Irradia hacia el exterior y forma en torno del cuerpo una atmósfera en que el pensamiento y la fuerza de voluntad pueden oscilar para más o para menos. Puede achicarse o extenderse o agrandarse. Absorción. Esta capacidad, esta propiedad que tiene el periespíritu, consigue asimilar esencias materiales finas, fluídicas, que le ofrecen temporalmente ciertas sensaciones. Es por esta propiedad, por la absorción, que los espíritus obsesores
logran absorber las energías vitales de sus víctimas por procesos de vampirismo o asimilación en casos de vicios como las bebidas, comidas, tóxicos y entre otros. Por ejemplo, el desencarnado pide volver a fumar, desesperado. Los desencarnados se acercan a los fumadores, a los bebedores, para absorber esos fluidos que tanto el bebedor o las sustancias tóxicas la persona emana, ¿no? Esos fluidos a los cuales ellos se acercan por una cuestión de que intentan saciar, absorber esos fluidos porque tienen la necesidad imperiosa de sentirse vivos. Algunos lo hacen con conocimiento, otros creen estar vivos. El último, en este caso, es el de la penetrabilidad. El periespíritu, con esta propiedad, no encuentra barreras materiales que no pueda traspasar, penetrando así en ambientes herméticamente cerrados, y por la misma razón atraviesa sin ninguna dificultad cualquier estructura de un cuerpo sólido. El periespíritu es la llave para todos los fenómenos espiritistas y tiene múltiples propiedades. Lo vuelvo a repetir, solo nombré 4, de las cuales no se puede hablar porque no nos daría la hora. Analía dio una clase sobre periespíritu, se las recomiendo, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Asociación Espírita Francisco Javier. Bien, seguimos. ¿Cómo definimos el cuerpo? El cuerpo es considerado por la complejidad de sus funciones y por la finalidad a que se destina como la máquina más perfecta de la que se tiene conocimiento. Y acá, por último, está el principio vital. La definición del principio vital. Es transmisible de un ser hacia otro. Incluso nosotros, lo vuelvo a repetir, absorbemos el fluido vital de los reinos mineral, vegetal y animal. Lo intercambiamos continuamente, intercambiamos constantemente este fluido. Este principio vital se presenta en los seres vivos a través de un campo conocido como aura o doble etérico. Esa irradiación presenta colores, el estado del soma y los pensamientos, que la visión psíquica ve. O sea, aquellos que son medium videntes lo ven el estado del aura. Y el aura señala el nivel moral o emocional, la salud o la enfermedad de la persona. Ahora vamos a los centros de fuerza, porque todo se va a ir conectando. Los centros de fuerza son muchos. Solo voy a nombrar 7, que muchos de los que están presentes o de los que están en el Zoom seguramente lo conocen y seguramente lo han estudiado. También se los denomina centros vitales, centros psíquicos, vórtices de fuerza, chakras, que en sánscrito significa rueda, ya que estos centros de fuerza giran continuamente. Manuel Filomeno de Miranda nos dice: vórtices energéticos encargados de canalizar para el cuerpo físico las energías que transitan por el periespíritu, surgidas de elaboraciones, síntesis o absorciones a nivel del espíritu, ya que la locación de los centros de fuerza están ubicados en el periespíritu, en correspondencia con el cuerpo físico. Vamos a empezar por el coronario. En lo alto de la cabeza se encuentra el coronario, también llamado de los 1000 pétalos. Es la ligación con la mente, que es la sede de la conciencia. Es el primero en recibir los estímulos del espíritu, dirigiendo a los demás. Cuando
los espíritus se comunican con nosotros es por este intermedio, por este centro de fuerza. Aquí radica la intuición espiritual. Su color es violeta o blanco. Seguimos por el frontal. Ordena las percepciones: visión, audición, tacto. Está situado un poco más arriba de los ojos, un poquito más arriba del entrecejo. Su color es el índigo. Laringio. Preside los fenómenos vocales. Controla la respiración y fonación. Expresa el sentimiento y su color es el azul. Cardíaco. Aquí radica la emoción y el equilibrio cerebral. Es responsable por la energía en todo el aparato circulatorio. En este centro de fuerza, el objetivo principal es vibrar el sentimiento de amor. Su color es verde. El esplénico determina todas las actividades en que se expresa el sistema hemático dentro de las variaciones del medio y del volumen sanguíneo. Aquí, el objetivo principal es purificar las energías. Su color es el amarillo. Gástrico. Se lo responsabiliza por la penetración de alimentos y fluidos en nuestra organización física. La función principal es activar la emoción. Su color es el naranja. Genésico o básico. Santuario del sexo, como templo modelador de formas y estímulos. El objetivo principal de este centro de fuerzas es crear energías positivas. Su color es el rojo. Ahora, cuando utilizamos el pase como recurso terapéutico, la transmisión de energía generada alcanza los centros de fuerza, que a su vez movilizan esa energía en dirección del cuerpo físico, a través de los plexos nerviosos, propiciando una renovación celular muy importante. Ahora veremos los tipos de fluidos en el pase, el cual puede ser fluido directo, transmitido directamente por los espíritus, sin participación del encarnado, de ningún encarnado, no hay intermediario, es directo. Pongo el ejemplo cuando muchas veces estamos bajos de energía, cuando estamos tristes o deprimidos o tenemos algún problema y queremos salir de él, ¿qué hacemos? Vamos a algún rincón de la casa o vamos a una plaza o nos situamos debajo de un árbol y le pedimos a nuestro mentor, al mundo espiritual superior, que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé una mano. Y en ese momento, o a los segundos, sentimos esa vibración amorosa que nos acomoda todo y hasta nos da muchas veces la solución a la circunstancia por la cual estamos pasando. Ese es el pase directo. A distancia, fluido a distancia o irradiación o vibración, como le dicen muchos, cuando, por ejemplo, pedimos por los enfermos, anotados en el cuaderno, o mentalizamos a aquellos seres que necesitan mucha ayuda. Fluido magnético. Es el que es transmitido por la persona encarnada, el magnetizador. Recuerden que leí al principio sobre la opinión del maestro Kardec, que decía que son los más raros, ya que es aquel que cura sin el conocimiento de la oración. También hay que destacar que no eran tan comunes en esa época, 1852, 53, o sea, recién empezaba, ¿no?, el conocimiento del magnetismo. Ahora hay muchos más magnetizadores. Sigue el fluido conjugado o mixto, es el fluido semi-espiritual,
algunos le dicen humano espiritual, otros fluido mediúnico. Ahora vamos a la aplicación de los pases, la técnica. Tenemos la imposición de manos, el pasista se coloca frente al paciente, extiende los brazos hacia adelante, coloca ambas manos a unos centímetros de la cabeza. Este pase tiene el efecto de activar el chakra frontal, el chakra coronario y sus respectivas glándulas, pituitaria y glándula pineal. Pases longitudinales. Comienza en la cabeza, termina en los pies. Se realizan movimientos lentos y naturales. Este pase es para calmar y ordenar los chakras. Muchos pasistas mentalizan al hacer este pase una luz violeta, lo cual no es una regla. A medida que pasa el tiempo, el pasista se va a ir conociendo, hablando con su guía, y tendrá más intuición para donar su energía. Pases transversales. Este pase se da a la altura del corazón. Sin tocar, se hacen movimientos horizontales. Con este pase se desbloquean también los chakras obstruidos por las emociones. Y es muy recomendado, recuerden, pase transversal en los casos de depresión. Pases transversales cruzados. Similar al anterior, solo hay que cruzar los brazos, siempre en forma horizontal. Estos pases son para los casos de obsesión y enfermedades graves. Están los pases circulares. Con este pase se dibujan círculos con la mano hacia arriba y hacia abajo, y también hacia los costados. Es ideal para deshacer tumores, miomas y bultos. También se ha comprobado su eficacia en casos de tristeza profunda, estrés, agotamiento físico y mental, ya que activa el chakra del corazón. Pases perpendiculares. El pasista se debe colocar de costado al paciente, poniendo una mano por delante de su cuerpo y otra por detrás, así. El paciente sentado y el pasista así. Se empieza por la cabeza, bajando las manos en movimientos lentos y armónicos, de arriba hacia abajo. Siempre tenemos que hacer de arriba hacia abajo. Es muy similar al pase longitudinal, con la diferencia que cambia de posición. El pase longitudinal es así y este es ahí, a los costados. El efecto, si es rápido, el efecto va a ser de dispersión y para activar las energías. Si es, todo va a depender, en este pase todo va a depender del movimiento de nuestras manos. Y si es lento, actuará como calmante del sistema nervioso, para tranquilizar, armonizar, cuando se viene muy agitado. Es relajante del sistema respiratorio y del sistema circulatorio, ya que los chakras se alinean. Este pase es muy, muy especial para aliviar la angustia. Bien, seguimos con el pase colectivo. El pase colectivo es el pase aplicado por uno o más pasistas a un grupo de personas que se ubican al frente o alrededor. Sucede esto cuando hay pocos pasistas o cuando el lugar que ha pasado, cuando el lugar es muy chico. Después está, por último, el autopase. Su técnica es la más simple de todas. Se levantan. Eso mayormente lo tenemos que hacer cuando, si estamos en la ducha, es lo mejor, porque el agua ayuda. Se levanta arriba los brazos, acompañado con una ferviente oración, evocando una luz suave,
que va envolviéndonos lentamente. Primero limpiamos la cabeza, después el tronco, los brazos y por último los pies. Y sacudimos, tiramos y el agua lleva todo. Y si sentimos en todo caso algún centro de fuerza que está bloqueado, lo trabajamos de acuerdo a las manecillas del reloj. Es muy importante recordar que de ninguna manera es necesario tocar al paciente, porque los pases están hechos para mover efluvios. ¿Qué son los efluvios? Seguro Julio sabe. Nos dice la RAE, emisión de partículas sutilísimas. Entonces, lo que debemos hacer es dispersar esos efluvios negativos para luego activar la recuperación. Ni soplar la cara del paciente, ni hacer sonidos guturales, porque no tiene lógica, porque la transmisión es de periespíritu a periespíritu, sin olvidarnos que estamos asistidos por un ser espiritual superior. Observemos que hay personas que no les gusta ser tocadas, les molesta y rechazan el pase. Que creo que hay una imagen ahí que la pueden ver, que cómo la persona se protege y no recibe el pase, la rechaza. Entonces, el pasista debe proceder siempre con respeto. Quizás ustedes, después de esto, se pregunten, ¿podemos dar pases en el hogar? Podemos, si la situación así lo amerita. Lo ideal es realizarlo en la casa espírita. ¿Por qué? Porque en la casa espírita están los mentores más avanzados, más preparados para el socorro al enfermo. Ellos saben mucho más que nosotros. Bien, los efectos de los pases son variados, de acuerdo a la circunstancia. Pueden ser lentos, rápidos y de muchos matices, infinitos matices. ¿Y por qué? Si son lentos, es porque exige tratamiento prolongado. El paciente debe volver a la casa espírita para escuchar las charlas, llega, se sienta, se armoniza, se tranquiliza, y después de eso, que mientras tanto el mundo espiritual está trabajando, aunque nosotros no lo veamos, ellos están trabajando también en el salón cuando estamos escuchando la lectura. Después va y recibe el pase. El pase que es rápido es cuando la persona recibe el pase y enseguida está aliviada, en minutos está aliviada. Sale muy bien, o sale de la casa espírita y ya está, se siente perfecta. Conocí a una persona que llegó afónica, 2 días afónica, luego de recibir el pase pudo hablar normalmente. Ese es un efecto rápido. El de infinitos matices es porque depende la mayoría de las veces del merecimiento del receptor. Suele pasar que reciben el pase, pero siguen en actitudes negativas, consumiendo alcohol, excesos en las comidas, sustancias tóxicas, pensamientos impropios y recurrentes. Tanto el paciente como el pasista deben tener educación, disciplina, respeto. El pasista no puede comer en demasía el día que le toca dar pases, el día que tiene que concurrir a la casa espírita. No puede llegar con el estómago lleno. Tiene que evitar las discusiones en la calle, en el hogar, para que esos fluidos que donará al enfermo sean sutiles. De lo contrario, cuando él extienda la mano sobre el paciente, él va a estar donando ladrillos. O sea, los fluidos son pesados y le caen al enfermo ladrillos. Es algo pesado que le cae al enfermo. Y nunca tenemos que olvidarnos
de que la persona que está sentada, el enfermo, muchas veces tiene más medium que el pasista, más mediunidad que el pasista. Mediunidad ostensiva, una mediunidad muy intuitiva, y se da cuenta cómo está el pasista. Y dice, bueno, yo estoy mejor que el que me está dando el pase. El pasista no debe olvidarse que todos somos medios. Es de suma importancia que tanto el receptor como el emisor, en el momento de la aplicación de los pases, sus pensamientos tienen que estar en una oración, en una ferviente oración hacia el mundo mayor. Vamos a ir redondeando la clase, vamos a decir que la finalidad de los pases es equilibrar la energía, restaurar el equilibrio energético del cuerpo físico y espiritual, aliviar sufrimiento, disminuir el dolor físico y emocional, fortalecer. Hay que ayudar a la persona a sentirse más fuerte y más resistente. Auxiliar, somos los que hacen pases, son auxiliares en tratamientos médicos. Ayudan, acompañan al enfermo y ayudan en su recuperación. Pero no nos debemos olvidar que siempre debemos recurrir con el profesional médico, sea clínico, psicólogo, psiquiatra o la especialidad que corresponda en ese momento. No existe la magia, no confundir. El pase es un paliativo. También comentarles que hay casos excepcionales donde el paciente se cura solo con los pases, pero no olvidarnos que es porque Dios así lo dispone. Suelen ser pruebas para él y para su familia. En el siglo pasado, acá en la Argentina, voy a hacer una acotación, en el siglo pasado, acá en la Argentina, vivió en Salto don Pancho Sierra, que nace en 1831 y desencarna en 1891, donde él era impresionante como él curaba a las personas apenas llegaban. Era solamente poner sus manos, dar la imposición de manos y ya las personas se curaban. Esto, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Pancho Sierra? Porque fue un despertar porque se hace para despertar las conciencias hacia la realidad espiritual. También no hay que, él trabajó mucho con las personas muy humildes. En Brasil, prácticamente en la misma época, porque Becerra de Meneses, que es brasileño, nace en 1831 y desencarna en el 1900. Ahí estaban, con don Pancho Sierra. Becerra de Meneses es considerado un modelo para muchos adeptos a la doctrina espírita. Su carácter caritativo, su perseverancia y su disposición amorosa para superar los desafíos. Es considerado también el Kardec brasileño y el médico de los pobres. Si ustedes desean más información, ampliar sus conocimientos, tener una bibliografía bien amplia, tener curiosidad por este tema tan importante, tienen el Libro de los Espíritus de Allan Kardec, El cielo y el infierno, la justicia divina según el espiritismo de Allan Kardec. Me falta uno, bueno, no importa. La Génesis, también del maestro Kardec. Tienen a la luz los pases a la luz del espiritismo de Simoni Privato y Carlos Campetti, directrices de seguridad de Raúl Teixeira y Divaldo Pereira Franco, terapia de los pases, que es del proyecto de Manuel Filomeno de Miranda, en los dominios de la mediunidad de Chico Xavier y André Luis, y misioneros de la luz, también de Chico Xavier y André Luis. Para finalizar, les diré que en la técnica de los pases es muy importante el pensamiento, el sentimiento y la voluntad bien dirigida. La transfusión de fluidos
esto es muy importante, que se produce es de periespíritu a periespíritu. Con el buen pensamiento, con un pensamiento positivo, con la fuerza de la voluntad, con la fuerza de nuestro sentimiento, todos podemos auxiliar. No hay privilegios. Todos somos útiles en la creación. Solo tenemos que tener buena voluntad y estudiar para desarrollar nuestras capacidades y comprender lo que estamos haciendo. Dar de gracia lo que Dios Padre nos da. Sin misticismo, sin paganismo, es espiritismo, asumiendo con humildad que solo somos un instrumento, un mediador, un auxiliar del mundo mayor. Muchas gracias. Chao a Muchas todos. gracias. Chao a todos.